Un abogado exitoso es contratado para desalojar a los habitantes de un barrio donde una constructora planea levantar un complejo de lujo. Para él, es otra victoria fácil y rentable. Pero al llegar allí, se encuentra con una anciana humilde y determinada. Solo que, al descubrir quién era realmente, su mundo se pone patas arriba. Su vida nunca volverá a ser la misma. Sergio Hernández era más que un abogado exitoso, era una verdadera leyenda en las salas de juicio de Madrid. Conocido por su actitud fría y su habilidad para ganar cualquier caso, Sergio era el ejemplo perfecto de una carrera construida sobre una ambición implacable. Desde joven, había aprendido que el éxito era una cuestión de fuerza y persistencia, y que, en el juego de la vida, no había lugar para emociones o debilidades. Aquellos que cedían a esas tonterías se quedaban atrás, mientras que él, con su mirada calculadora y una forma casi mecánica de abordar cada desafío, continuaba ascendiendo. Y ascendió. Llegó a ser director en uno de los bufetes de abogados más grandes de Madrid y se convirtió en el tipo de abogado que intimidaba hasta a sus colegas más experimentados. A sus 43 años, Sergio no se permitía deslices emocionales. Casado con Marina, una mujer dulce pero igualmente práctica, mantenía la relación bajo la misma perspectiva pragmática que llevaba su trabajo, compromiso, estabilidad y nada más. Él era la persona que todos a su alrededor veían como el ejemplo de control y frialdad. Y para él, esa era una cualidad inestimable. Era lo que le permitía enfrentar los casos más difíciles y salir victorioso. Cuando un cliente le entregaba un nuevo caso, Sergio ya conocía el resultado antes de comenzar. Después de todo, siempre encontraba la forma más eficaz de ganar, sin importar a quién tuviera que derribar en el camino. Con esa confianza, aceptó el nuevo caso que le ofrecieron esa semana, un proceso de desalojo en un barrio antiguo y pobre de Madrid. El cliente era una constructora de renombre que había comprado el terreno para demoler las casas y construir un complejo de lujo. Las cifras involucradas eran gigantescas, y Sergio supo, desde el primer momento, que aquella era una oportunidad de oro. La misión parecía simple: convencer a los pocos residentes restantes de que se marcharan, costara lo que costara, para que las obras pudieran comenzar. Sergio ya tenía en mente tácticas de presión psicológica e incluso amenazas legales para obligar a los vecinos a retirarse. Sabía que el barrio estaba compuesto en gran parte por ancianos y familias de bajos ingresos, personas sin recursos ni esperanza de luchar contra algo tan poderoso. Era el tipo de caso que él enfrentaba con un placer casi sádico. Quienes conocían su trayectoria ya anticipaban una victoria arrolladora. Era prácticamente invencible, especialmente en un caso que, para él, parecía un regalo, fácil, lucrativo y una oportunidad de reafirmarse como el mejor en lo que hacía. Pero Sergio tenía una regla personal: le gustaba visitar los lugares en los que trabajaba, ver con sus propios ojos lo que estaba en juego y conocer a sus oponentes, un hábito que mantenía más por vanidad que por necesidad. Y fue así como decidió visitar el barrio ese mismo día. El barrio era un contraste evidente con lo que él estaba acostumbrado. Las casas eran antiguas, de ladrillos desgastados y fachadas simples, con ventanas pequeñas y jardines descuidados. Las calles eran estrechas, el suelo de piedras irregulares, y la ausencia de cualquier señal de modernidad era casi desconcertante. Sentía que aquel lugar exudaba un aire de nostalgia y melancolía, pero Sergio, con su mirada crítica, solo veía decadencia. En su mente, aquel barrio merecía ser demolido. Mientras caminaba, observaba las pocas personas que quedaban allí, ancianos sentados en las puertas, madres con sus hijos y trabajadores exhaustos que volvían del trabajo. Lo miraban con curiosidad, pero también con una sombra de preocupación, como si supieran lo que aquel hombre de traje caro significaba para su futuro. Tras caminar algunas cuadras, Sergio finalmente se detuvo frente a la última casa que aún parecía habitada. Era una construcción pequeña, de apariencia modesta, pero con algo diferente a las otras. El jardín, aunque descuidado, exhibía flores coloridas y un toque de vida que él no veía en los otros patios. Sonrió con sarcasmo, pensando en lo inútil que era mantener esas plantas en un lugar que pronto sería borrado del mapa. Tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta fue abierta por una señora de baja estatura y cabello completamente blanco. Tenía el rostro marcado por profundas arrugas, que parecían cargar años de historia y sufrimiento. Su mirada era penetrante,
observándolo sin ningún signo de miedo o sorpresa. Esa mirada desarmó a Sergio por un breve instante, pero rápidamente volvió a su postura habitual y se presentó de forma directa e impersonal. Señora, mi nombre es Sergio Hernández, abogado de la constructora responsable del proyecto en el barrio. Vine a informarle que su casa está entre las incluidas en el plan de demolición. Lucía escuchó aquellas palabras con calma, sin desviar la mirada. Lo escuchaba con una expresión serena, casi distante, como si lo que él decía no tuviera el peso que debería. Cuando terminó de hablar, ella le dio una leve sonrisa y respondió con una voz calmada, pero llena de convicción. Esta casa es todo lo que tengo, señor abogado. Es más que ladrillos y cemento. Es el lugar donde ha transcurrido mi vida. Es donde tengo los recuerdos de mi hijo, a quien no veo desde hace muchos años. Cada rincón de este lugar me devuelve su memoria. La mención del hijo y el tono emocional de sus palabras hicieron algo inesperado en Sergio. Por más que intentara, no lograba ignorar el peso de aquella declaración. Se sintió desconcertado, con un nudo en la garganta que no sabía explicar. Intentó disimular, manteniéndose impasible, pero aquellas palabras seguían resonando en su mente, mientras Lucía continuaba mirándolo, como si quisiera sondear hasta el fondo de su alma. Entiendo su historia, señora, pero, lamentablemente, el proceso ya está en marcha, respondió él, tratando de mantener la voz firme. Si quiere una indemnización, podemos negociar algo. Sin embargo, su permanencia aquí es imposible. Lucía permaneció en silencio por unos segundos, el rostro inexpresivo, como si sus palabras fueran solo un susurro vacío. Finalmente respondió, con un tono que mezclaba tristeza y resignación, ya he perdido mucho en esta vida, señor abogado. Y si perder esta casa es mi destino, que así sea. Pero no puedo renunciar a ella sin luchar. Las palabras de ella continuaron resonando en la mente de Sergio incluso después de que salió de la casa. No entendía el motivo, pero había algo en aquella mujer, en el peso de las historias que cargaba, que lo afectaba de una manera extraña. Mientras conducía de regreso a la oficina, no podía apartar la imagen de Lucía de su cabeza. Era como si ese rostro marcado por la vida y el dolor estuviera tatuado en su memoria, provocándole una sensación incómoda que no sabía describir. En los días siguientes, comenzó a notar algo aún más perturbador. Imágenes de su propia infancia comenzaron a aparecer en su mente en destellos rápidos, como escenas de una película antigua. Veía el rostro de una mujer que le resultaba familiar, pero que no lograba identificar. Eran solo fragmentos, piezas sueltas de un recuerdo que creía haber olvidado. En los días que siguieron al encuentro con Lucía, Sergio se sentía cada vez más perturbado. Algo en aquellos ojos cansados y en su voz, llena de dolor al hablar del hijo perdido, resonaba dentro de él de una forma que no podía controlar. Trataba de convencerse de que solo era una historia triste, una entre tantas que había escuchado en su carrera, pero había algo más profundo, algo que captaba su atención como si Lucía fuera una figura conocida, aunque sin saber cómo. Nunca se había permitido sentir empatía en sus casos, siempre se mantenía enfocado en lo que realmente le importaba, ganar. Pero ahora, mientras revisaba los documentos del desalojo, un incómodo persistente lo atormentaba, una voz interna que lo hacía cuestionar todo lo que siempre había creído. Era como si la imagen de Lucía, una señora humilde, pero decidida a resistir, trajera a la superficie una parte de su infancia que no recordaba claramente. Una noche, cansado de ser acosado por los recuerdos de la visita al barrio, Sergio fue al apartamento que heredó de su madre adoptiva, Dolores, tras su muerte. El lugar, cerrado durante años, parecía congelado en el tiempo, una mezcla de polvo y recuerdos amargos que le evitaba enfrentar. Sergio y Dolores siempre tuvieron una relación distante. La respetaba y estaba agradecido por todo lo que ella había hecho por él, pero Dolores nunca mostró afecto. Había aprendido a lidiar con eso, y tal vez por esa razón, nunca se cuestionó mucho sobre su propia historia. Decidido a entender por qué la figura de Lucía despertaba esos recuerdos inconexos, Sergio comenzó a buscar entre las pertenencias de Dolores. Buscaba alguna pista, una pieza del rompecabezas que pudiera revelar el motivo de su perturbación. Al abrir un viejo baúl, encontró un fajo de cartas amarillentas por el tiempo. Examinó los sobres, y para su sorpresa,
vio que muchos estaban dirigidos a una mujer llamada Lucía. Sintió que el corazón se le aceleraba. Recordó el rostro de la anciana y sus palabras sobre el hijo perdido. Sabía que aquello no podía ser coincidencia. Como empujado por una ola de ansiedad, Sergio comenzó a leer las cartas. En ellas, descubrió que Dolores y Lucía habían sido amigas muy cercanas en el pasado, unidas por algo mucho más profundo que la amistad. En una de las primeras cartas, Dolores consolaba a Lucía por la muerte repentina de su esposo en un accidente de coche, y por las dificultades financieras que enfrentaba. Lucía, en aquella época, era madre de un niño pequeño, sin ingresos ni apoyo, se encontró en una situación desesperada. Al leer la siguiente carta, Sergio sintió una sensación de náusea al comprender hacia dónde se dirigía esa historia. Dolores comentaba sobre la difícil decisión que Lucía había tomado de entregar a su hijo en adopción, creyendo que tendría una vida mejor con otra familia. Sergio casi dejó caer la carta de las manos. ¿Ese niño podría tener alguna relación con su propia historia? Un torbellino de pensamientos invadió su mente. Siempre supo que había sido adoptado, pero jamás conoció detalles. Dolores nunca mencionó nada sobre su madre biológica ni explicó cómo lo adoptó, y él, en su infancia, nunca hizo preguntas. Ahora, leyendo la correspondencia entre las dos mujeres, sentía que estaba frente a una verdad que podría cambiarlo todo. Las cartas siguientes dejaban aún más claro que Dolores había adoptado al hijo de Lucía. El contenido de las palabras era una mezcla de dolor y esperanza, como si ambas creyeran que, algún día, las circunstancias cambiarían y Lucía podría volver a ver a su hijo. Sergio sintió un nudo en el pecho y una oleada de emoción que no podía controlar. Lucía, la mujer a la que estaba representando en un caso de desalojo, podría ser su madre biológica. Confuso y con la mente en caos, Sergio dejó el apartamento de Dolores esa noche sintiéndose dividido entre la ira y un dolor inexplicable. Parte de él no quería aceptar la idea. ¿Cómo había podido Dolores ocultarle esto? ¿Cómo habría sobrevivido Lucía todos esos años sin saber dónde estaba el hijo que había entregado a otra persona para que lo criara? Al día siguiente, incapaz de contener la avalancha de sentimientos, volvió al barrio. Caminó por las calles estrechas y oscuras con una determinación que apenas lograba comprender. No sabía exactamente qué le diría a Lucía, pero algo en su interior necesitaba esa conversación. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando llegó a la puerta de la casa de Lucía, su corazón latía acelerado. Dudó antes de golpear, respiró hondo y luego tocó 2 veces. Ella abrió la puerta, al ver el rostro de Sergio, pareció sorprendida. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que aún no había visto en él. Sergio entró sin esperar invitación y se quedó parado, con las cartas de Dolores en las manos. «Necesito mostrarte algo», dijo, tratando de mantener la voz firme. Lucía miró las cartas que él le extendía y frunció el ceño. Cuando tomó el primer sobre y reconoció la letra de Dolores, su expresión cambió. Lo miró, confundida. «¿Cómo conseguiste estas cartas?» «Dolores y yo fuimos amigas muy cercanas», respondió Lucía, con la voz vacilante. Sergio respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Era difícil ponerlo en palabras, pero necesitaba preguntar. «Estas cartas cuentan una historia, Lucía. Una historia sobre un niño al que diste en adopción. Un niño que entregaste a Dolores, y que Dolores adoptó». Lucía lo miró fijamente, y, conforme él hablaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Era como si cada palabra de Sergio fuera una llave que desataba recuerdos dolorosos que había intentado enterrar durante años. Sergio continuó: «Siempre supe que fui adoptado. Dolores nunca me habló de mi madre biológica, nunca te mencionó. Pero estas cartas. Creo que ese niño soy yo». El rostro de Lucía se transformó en incredulidad y dolor, mientras procesaba sus palabras. Las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas, y sus manos temblorosas cubrieron su boca. Dio un paso atrás, intentando asimilar lo que él acababa de decir. Su voz salió entrecortada y temblorosa. «No, no puede ser. Yo, pasé tantos años sin saber qué fue de mi hijo.
Siempre imaginé dónde estaría, cómo sería su vida. Sergio, ¿tú eres mi hijo? ¿Mi niño? Sergio sintió una oleada de emociones abrumadoras al ver la mirada de Lucía. Algo dentro de él se rompió, una barrera que nunca imaginó que pudiera derrumbarse. Siempre había creído que su vida se construía sobre certezas, y en ese instante, todas ellas se desmoronaron. Miró a Lucía, viéndola ya no como una simple anciana a la que debía desalojar, sino como la mujer que lo había amado y perdido para una vida que él ni siquiera recordaba. Lucía dio un paso hacia adelante y extendió su mano temblorosa hasta el rostro de él, tocándolo con una suavidad que hacía que el corazón de Sergio se encogiera aún más. Lo miraba con una mezcla de dolor y felicidad, como si cada lágrima contuviera los años que había pasado sin él. Dios mío, tú eres mi hijo, mi niño. He esperado tanto por ti, susurró ella, con la voz embargada de emoción. Sergio no pudo resistir, y en un gesto que ni él mismo comprendía del todo, permitió que Lucía lo envolviera en un abrazo. Era un abrazo cargado de años de añoranza, de arrepentimiento y de amor. Se sintió vulnerable y expuesto como nunca antes, pero, al mismo tiempo, lo envolvía un calor reconfortante, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Después de un largo tiempo, se separaron, y Lucía lo miró con una sonrisa triste. Nunca quise abandonarte, Sergio. Pero después de que tu padre murió, no tuve opción. No podía cuidar de ti, y Dolores me prometió que tendrías todo lo que yo no podía darte. Todos estos años imaginé dónde estarías, si estarías bien. Sergio tragó saliva, todavía procesando todo. Nunca imaginó que su vida tuviera ese origen. Todo lo que había construido, todos los valores y creencias que había cultivado, ahora parecían sin sentido ante la verdad de su origen. En los días que siguieron al descubrimiento, Sergio se sentía dividido entre una oleada de emociones intensas y una profunda incredulidad. Descubrir que Lucía era su madre biológica desmanteló todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. La frialdad y el pragmatismo que siempre habían sido sus fortalezas ahora parecían frágiles ante el peso de los recuerdos y la conexión que empezaba a sentir por aquella mujer, que hasta hacía pocos días era solo una oponente en un caso de desalojo. El abogado implacable que siempre había sido estaba desapareciendo, y Sergio, sin saber cómo lidiar con ello, intentaba retomar el control de la única forma que conocía, volviendo al trabajo, intentando enfocarse en el caso. Pero cada vez que abría el expediente, las palabras y el rostro de Lucía lo perseguían. Trataba de concentrarse en los detalles técnicos, en las cláusulas del contrato y en las tácticas de presión, pero el rostro de Lucía aparecía en su mente con una frecuencia insoportable, y esos destellos de memoria, fragmentos de su infancia que nunca había comprendido, empezaban a volverse más intensos y claros. Veía una figura femenina, una presencia cálida y reconfortante, tomándole de la mano, con una sonrisa tímida y la mirada triste. Ahora, sabía que esa figura era Lucía. A pesar de sus intentos por concentrarse en el trabajo, Sergio se dio cuenta de que no podía ignorar la verdad sobre su pasado. Pasaba horas revisando las cartas de Dolores, intentando comprender mejor los detalles de aquella historia dolorosa. En una de las cartas, Lucía mencionaba el día en que se vio obligada a entregar al niño en adopción, describiendo el dolor y la esperanza de que él tuviera una vida mejor. Le contaba a Dolores cómo se sintió destrozada al firmar los papeles de adopción, pero también mencionaba que creía que, algún día, él descubriría la verdad. Al leer las palabras de Lucía, Sergio sentía que el pecho se le encogía. Él, que siempre se había enorgullecido de su habilidad para separar lo personal de lo profesional, ahora sentía que todo su autocontrol estaba siendo puesto a prueba. Había algo en esas cartas, en la historia de Lucía, que parecía derrumbar las barreras que había erigido durante años. Quería odiar a Dolores por haberle ocultado esto, pero sabía que ella había actuado conforme al deseo de Lucía, intentando preservar la integridad emocional de todos. Al mismo tiempo, sabía que su carrera estaba en riesgo. La constructora que lo había contratado era famosa por no tolerar fallas, y sobre todo, por mantener una política rigurosa con sus abogados. El involucramiento personal era inadmisible. Conocía las amenazas implícitas del mundo jurídico. La lealtad al cliente era el fundamento de su reputación, y ahora Sergio estaba dividido entre el deber y los lazos recién descubiertos con su madre biológica.
Mientras luchaba por procesar la situación, Sergio recibió un mensaje de la constructora, solicitando una reunión urgente para discutir el avance del caso. Era el tipo de mensaje que sabía que no podía ignorar. Al día siguiente, acudió a la oficina de la empresa, donde lo esperaban dos de los principales directores. Con expresiones severas, lo interrogaron sobre la resistencia de los vecinos, preguntándole por qué aún no había logrado un acuerdo final para el desalojo. Sergio, siempre preciso en sus respuestas, explicó las dificultades del caso, omitiendo, por supuesto, cualquier detalle personal. Pero, como veteranos en el negocio, los directores parecían sospechosos. Uno de los ejecutivos, con una mirada incisiva, preguntó directamente: «Hernández, ¿hay algo en este caso que se nos esté escapando? ¿Se ha involucrado personalmente?» Después de todo, escuchamos que ha estado varias veces en el barrio e incluso ha pasado bastante tiempo en la casa de una de las residentes. Sergio supo que debía controlar la situación. Aquello era una prueba. Sabía que cualquier vacilación podría comprometer su posición. Obligándose a mantener la calma, respondió fríamente: «Señores, les aseguro que todo está bajo control. Estoy llevando este caso con el mismo rigor y profesionalismo con el que siempre he trabajado. Mi presencia en el barrio es solo una medida para entender la situación con mayor claridad. No hay involucramiento personal». La respuesta pareció calmarlos momentáneamente, pero Sergio sabía que la desconfianza ya estaba instalada. Percibió que su posición en la empresa podría estar en peligro si no manejaba el caso con absoluta precisión. La constructora era su principal cliente, responsable de gran parte de los contratos que él gestionaba, y perder ese caso significaría mucho más que una derrota, podría destruir su carrera. Aun con esas preocupaciones rondando en su mente, Sergio sabía que no podía ignorar a Lucía. En los días que siguieron, la visitó en varias ocasiones, tratando de conocer más sobre su historia y lo que le había sucedido después de la adopción. Cada conversación lo acercaba más a Lucía y revelaba detalles dolorosos de su infancia, de su lucha y del dolor de haber tenido que renunciar a su hijo para darle una vida mejor. En una de esas visitas, Lucía le contó algo que tocó aún más el corazón de Sergio. En un momento de silencio, con la mirada perdida en algún punto distante de la sala, comenzó a hablar sobre la promesa que le había hecho a su difunto esposo, el padre de Sergio, poco antes de perderlo en el accidente. «Tu padre era un hombre bueno, Sergio. Creía que la familia era todo, y yo nunca quise nada más que mantener a esta familia unida. Cuando lo perdí, mi mundo se derrumbó. No sabía cómo cuidarte, cómo darte lo que merecías. Y Dolores apareció en mi vida en ese momento. Ella me dio fuerzas, me ayudó a tomar la decisión más difícil. Creí que ella podría darte lo que yo no tenía. Siempre recé para que tuvieras una vida feliz y segura». Sergio sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de Lucía. El recuerdo que tenía de Dolores estaba marcado por la frialdad y el distanciamiento, pero ahora comprendía que esa era su forma de mantener el secreto y la promesa que le había hecho a Lucía. No sabía cómo sentirse respecto a Dolores. Parte de él se sentía traicionado, pero otra parte comprendía el sacrificio que ambas habían hecho. Y ahora se encontraba atrapado entre su deber profesional y su madre biológica, que enfrentaba la pérdida de su casa, el único lugar que aún la conectaba al pasado y a sus recuerdos. Con cada visita, Sergio sentía que los lazos entre él y Lucía se fortalecían. Ella lo escuchaba contar sobre su infancia con Dolores, sobre la carrera que había construido y el tipo de hombre en que se había convertido. Y, aunque no decía nada, él percibía el orgullo en los ojos de ella, aun sabiendo que ese orgullo venía cargado de tristeza por los años perdidos. Sergio sabía que el tiempo se estaba agotando. La audiencia para decidir el caso se acercaba, y la constructora lo presionaba para acelerar el proceso de desalojo. Una tarde, Lucía lo recibió con una sonrisa acogedora, y pasaron horas conversando sobre todo lo que nunca habían compartido. Ella le mostró fotos antiguas de su esposo y de la casa cuando aún era joven, y Sergio vio, en las expresiones de Lucía, una parte de sí mismo que nunca había encontrado en Dolores. Después de una larga conversación, Lucía tomó la mano de Sergio con fuerza, mirándolo directamente a los ojos. «Sergio, no importa lo que pase con esta casa, quiero que sepas que ya he recibido el mayor regalo de mi vida.
Tenerte de vuelta, aunque sea por poco tiempo, me ha hecho sentir completa otra vez. Siempre te he amado y siempre te amaré, independientemente de lo que ocurra. No quiero que te sientas culpable. Solo saber que estás aquí es todo para mí. Esas palabras golpearon a Sergio. Jamás habría imaginado que alguien pudiera amarlo de forma incondicional, sin pedir nada a cambio. Esa noche, al volver a casa, le contó a Marina, su esposa, sobre la presión de la constructora y sobre el dilema que enfrentaba. Marina lo escuchó en silencio, y después de algunos minutos de reflexión, habló con delicadeza. Sergio, tal vez necesites escuchar lo que te está diciendo tu corazón. No lo que aprendiste a ser, no lo que tu trabajo espera que seas, sino lo que realmente deseas. Quizás sea hora de que pienses en lo que realmente importa. Sergio sintió el peso de esas palabras, sabiendo que Marina tenía razón. Por primera vez, se cuestionaba si la carrera y el prestigio que tanto valoraba realmente eran más importantes que el vínculo que había descubierto con Lucía. Y ahora, la audiencia se acercaba, y Sergio sabía que tendría que tomar una decisión. Cada camino implicaba una pérdida, pero debía decidir cuál de esas pérdidas estaba dispuesto a cargar por el resto de su vida. A medida que la audiencia se acercaba, Sergio se sentía cada vez más dividido. El dilema entre su carrera y el vínculo recién descubierto con Lucía lo atormentaba, y ya no podía ignorar la verdad que su mente insistía en ocultar. No quería desalojar a esa mujer. Lucía no era solo una clienta más o una inquilina terca, era su madre biológica, y los pocos encuentros que habían tenido eran como resquicios de luz en un mundo que, hasta entonces, parecía gris y calculado. A pesar de eso, Sergio sabía que su decisión no solo lo afectaría a él. La constructora lo presionaba con constantes llamadas telefónicas y mensajes de urgencia, insinuando las consecuencias de cualquier desliz. La empresa lo veía como una pieza esencial para el avance del proyecto, y él conocía bien el impacto que una derrota podría tener en su reputación. Incapaz de resolver el conflicto entre lo que sentía y lo que debía hacer, decidió investigar más a fondo el pasado de Lucía y Dolores, esperando que alguna información pudiera ayudarlo a entender mejor su propia historia. Sabía que tal vez sería doloroso revolver memorias antiguas, pero necesitaba descubrirlo todo, y solo así podría tomar una decisión. Con esa determinación, Sergio volvió a la casa de Dolores, donde los objetos antiguos y los pocos documentos que ella había guardado aún permanecían. Pasó horas hurgando en cajones, cajas de fotos y documentos, hasta que encontró un diario. Era un cuaderno de tapa simple, con hojas ya amarillentas, donde Dolores había registrado pensamientos y reflexiones a lo largo de los años. Sergio dudó antes de abrirlo, pero al hojear las páginas, se sintió obligado a continuar. La letra de Dolores variaba en tamaño e intensidad, como si, en algunos momentos, escribir hubiera sido doloroso. En una de las primeras páginas, encontró una entrada que mencionaba su encuentro con Lucía. Dolores describía a Lucía como una joven amable, pero devastada por la tragedia del accidente que le había arrebatado a su esposo. Había detalles sobre la dificultad de Lucía para mantener al niño sola y la dolorosa decisión de entregarlo para que tuviera una vida mejor. Mientras leía, Sergio comenzó a comprender la relación compleja entre las dos. Dolores había tomado a Sergio como su hijo no solo para llenar el vacío en su propia vida, sino también como un acto de profunda amistad hacia Lucía, una forma de asegurar que el niño tuviera todo lo que Lucía no podía darle en ese momento. Más adelante, Dolores admitía haber hecho la promesa de nunca revelar la verdad, para evitar tanto al niño como a Lucía un dolor que podría dañarlos. Temía que la revelación pudiera romper el vínculo frágil que había tratado de crear entre ella y Sergio. Leer esas palabras hizo que Sergio sintiera una oleada de emociones encontradas. Ahora comprendía que Dolores lo había amado, pero a su manera rígida, y en muchos momentos, distante. Sabía que, aunque ella había cumplido la promesa que le había hecho a Lucía, eso también la había aislado de él, creando una barrera invisible que él nunca había comprendido en su momento. Pero ahora, con esas palabras, también se enfrentaba a otra realidad. Lucía nunca lo había abandonado, y renunciar a su propio hijo había sido el mayor sacrificio de su vida. En un fragmento específico, Dolores comentaba sobre una noche en que Lucía le confesó su miedo de que su hijo un día la odiara. Sergio sintió una punzada de tristeza al imaginar el peso de esa confesión.
Dolores había escrito: Lucía me hizo prometer que él nunca sabría cuánto sufrió al dejarlo ir. Decía que merecía una vida feliz, lejos de sus tristes recuerdos. Nunca la vi tan destrozada como ese día. Al cerrar el diario, Sergio se dio cuenta de que todo lo que había aprendido sobre sí mismo estaba siendo cuestionado. Y, por primera vez, se permitió pensar que quizás su vida tenía más sentido de lo que había imaginado. No era solo un abogado exitoso, era el hijo de una mujer que había renunciado a todo por él y que ahora podría estar ante la última oportunidad de preservar lo poco que quedaba de su vida. Al día siguiente, impulsado por la necesidad de confrontar sus sentimientos, Sergio volvió al barrio para ver a Lucía. Esta vez, la encontró sentada en el jardín, cuidando las pocas flores que aún sobrevivían en el terreno. Cuando ella lo vio, esbozó una leve sonrisa, pero él notó que había una sombra de tristeza en su mirada. Se sentaron en la terraza, y Sergio comenzó a hablar sobre lo que había descubierto en el diario de Dolores. Ella escribió sobre ti, Lucía. Habló de cómo sufriste al tomar esa decisión, de cuánto temías que creciera sin saber lo que sacrificaste. Lucía escuchó sus palabras en silencio, y él notó que sus manos temblaban ligeramente. Había una mezcla de dolor y alivio en su expresión, como si finalmente pudiera compartir lo que había guardado por tanto tiempo. Sergio, no quería que crecieras con ese dolor. Cuando decidí entregarte a Dolores, fue porque sabía que no podía darte lo que merecías. Pensé que, si tenías una buena vida, si eras feliz, entonces habría valido la pena, dijo ella, con la voz quebrada. Pero nunca hubo un día en que no pensara en ti. Sergio tomó su mano con delicadeza, sintiendo la profundidad de ese momento. Lucía era su madre, y, aunque había sido criado por otra mujer, el vínculo entre ellos ahora parecía inquebrantable. Ahora lo sé, Lucía. Antes no lo entendía, pero ahora lo comprendo. Lucía sonrió entre lágrimas, y permanecieron en silencio por unos momentos. La presencia de ella transmitía una serenidad que él nunca había encontrado en su vida apresurada y calculada. Por un momento, Sergio imaginó cómo habría sido su infancia al lado de Lucía, con un amor que ahora comprendía que siempre había existido, aunque fuera a la distancia. Pero el momento de paz fue interrumpido cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio que era uno de los directores de la constructora. Al atender, la voz fría al otro lado fue directa. Hernández, nos han informado que has estado involucrándote personalmente con la última inquilina. ¿Es cierto? Sergio dudó, y su silencio pareció decir más que cualquier respuesta. El director, sin paciencia para explicaciones, continuó: si comprometes el caso, reconsideraremos tu posición con nosotros. No queremos excusas, Hernández. Necesitamos resultados. La llamada terminó abruptamente, y Sergio sintió el peso de las amenazas sobre él. Miró a Lucía, que percibió la tensión en su rostro, y con un suspiro, dijo: Sergio, sé que tu trabajo es importante. No quiero que arriesgues nada por mi causa. Esas palabras fueron como una daga en su corazón. Todo lo que había valorado en su carrera y reputación ahora parecía sin sentido frente a su madre, que estaba a punto de perder su casa y aún así se preocupaba por él. En los días siguientes, Sergio pasó noches en vela, reflexionando sobre su vida, sus valores y el verdadero significado de la palabra familia. Marina lo apoyaba, recordándole que, a veces, las decisiones más difíciles eran las que traían el mayor sentido. Y, por primera vez, Sergio se permitió cuestionar si su carrera valía más que la paz interior y la verdad sobre quién era realmente. Finalmente, una mañana, Sergio tomó una decisión. Fue a la oficina de la constructora para una reunión con los directores. Mirándolos con la frialdad que él mismo había cultivado, anunció que abandonaría el caso. Explicó que existía un conflicto personal insalvable, algo que no le permitía seguir adelante con el desalojo. Las expresiones de incredulidad y rabia de los directores no lo intimidaron. Sabía que esa decisión tendría un precio alto, pero, por primera vez, sentía que estaba haciendo lo correcto. Cuando salió de la reunión, Sergio respiró hondo. Sabía que su carrera nunca sería la misma, pero experimentaba una sensación de ligereza que nunca antes había sentido. Se sentía libre,
como si finalmente hubiera roto las cadenas invisibles que lo mantenían atado a una vida que, ahora, le parecía vacía. Fue directo a la casa de Lucía, donde ella lo esperaba ansiosa. Al verla, Sergio supo que había hecho la elección correcta. Lucía abrió los brazos, y él la abrazó, sintiendo que, por primera vez, estaba en paz consigo mismo. Ahora, ambos estaban listos para enfrentar la audiencia pública juntos, decididos a luchar por esa casa y por el legado que representaba. La decisión de Sergio de abandonar la constructora y luchar por el derecho de Lucía a conservar su casa repercutió rápidamente. En los círculos legales y empresariales, era conocido como un abogado implacable, alguien que jamás se dejaba influenciar por los dilemas emocionales de sus casos. Su decisión fue recibida con asombro, y el impacto fue aún mayor entre sus antiguos aliados, que no esperaban que el Sergio frío y calculador que conocían pudiera involucrarse personalmente en una causa tan delicada. Los rumores se propagaron, y muchos colegas veían su cambio como una señal de debilidad. La presión para el juicio aumentaba. El proceso sería una audiencia pública, y todas las miradas estarían puestas en Sergio, esperando ver si realmente abandonaría los valores que había defendido hasta entonces. Pero, esta vez, no estaba intimidado. Por primera vez, su compromiso era personal, no estaba luchando por un cliente o por una victoria en su carrera, sino por la historia y la dignidad de su madre biológica. Para Lucía, la decisión de Sergio era casi un milagro. Nunca se había permitido soñar con la posibilidad de que su propio hijo la ayudara a luchar por su hogar. Para ella, la presencia de él a su lado representaba una oportunidad de reconstruir los lazos que el tiempo y las circunstancias habían roto. En los días previos a la audiencia, pasaron horas juntos, hablando sobre los detalles del caso y compartiendo fragmentos de recuerdos del pasado, tratando de unir las piezas de la historia que tanto les había afectado. En una de las noches antes del juicio, Lucía le contó a Sergio un detalle que él nunca habría imaginado. Sentados en la mesa de la cocina, con una taza de té caliente en las manos, ella empezó a recordar su juventud y el amor que había vivido con el padre de Sergio. Con la voz entrecortada, reveló: cuando supe que estaba embarazada, fue la época más feliz de mi vida, Sergio. Tu padre y yo hicimos planes, soñamos con todo lo que haríamos como familia. Decía que serías un hombre fuerte, alguien que protegería a quienes ama. Creo que, de algún modo, tenía razón. Sergio miró a su madre con un nudo en la garganta. No sabía que su padre había tenido tantos planes para él, que Lucía había cargado tantos sueños truncados. En ese momento, sintió la profundidad del sacrificio que ella había hecho al entregarlo para que fuera criado por otra persona. Nunca podría devolverle lo que había perdido, pero la lucha por la casa ahora se había convertido, para él, en una forma de honrar el legado de su madre. Finalmente, el día de la audiencia llegó. La pequeña sala del tribunal estaba llena, con representantes de la constructora de un lado, incluidos antiguos colegas de Sergio, y los vecinos del barrio del otro. La presencia de Sergio al lado de Lucía llamó la atención de todos, y pudo ver las expresiones de sorpresa e incredulidad en los rostros de los directores de la empresa. No esperaban que Sergio realmente llegara hasta el final. En ese instante, se dio cuenta de que estaba listo para enfrentar las consecuencias de su elección. El juez inició la sesión, y la constructora pronto presentó sus argumentos, insistiendo en que el barrio era una zona de desarrollo urbano y que los residentes recibirían compensaciones adecuadas. Para ellos, Lucía y los demás habitantes debían considerar la demolición como una oportunidad de mudarse a mejores condiciones. Los abogados de la empresa usaban un tono impersonal, casi mecánico, describiendo las casas como estructuras obsoletas y zonas de riesgo. Cuando llegó el turno de Sergio para hablar, se levantó y, con un tono firme, comenzó a contar la historia de Lucía. Habló de cómo esa casa era mucho más que paredes y ladrillos, era el último vínculo de ella con el pasado, el lugar que albergaba sus recuerdos, y el único refugio tras tantas pérdidas. La emoción en su voz captó la atención de todos los presentes, y, por primera vez, vio en los rostros de los jueces una expresión de empatía. Mi madre ha perdido mucho en la vida, su señoría. Perdió a su esposo, se vio obligada a renunciar a su hijo y pasó años luchando por sobrevivir con dignidad. Esa casa es todo lo que tiene, y quitarle eso es arrebatarle el único pilar que le queda.
No estamos hablando de lucro o modernización, sino de la historia y el respeto que cualquier persona merece. Mi súplica es que consideren la importancia humana de este lugar, no solo los intereses financieros. Lucía estaba sentada a su lado, y él notó que sus manos temblaban mientras él hablaba. Al mirar al público, vio que algunos vecinos también estaban emocionados. Sergio sabía que se identificaban con la historia de ella, que sentían que él estaba, de algún modo, defendiendo a todos ellos. Después de la intervención de Sergio, fue el turno de Lucía de testificar. Con una voz tranquila pero llena de sentimiento, contó al juez y a los jurados sobre la vida que había construido en esa casa. Explicó cómo cada rincón guardaba un recuerdo y cómo, incluso en los momentos más difíciles, ese hogar la había sostenido. Habló del jardín que había plantado con su esposo y de las noches en que, después del trabajo, imaginaba el futuro que tendría con su hijo. Sus palabras conmovieron a todos y, al final de su testimonio, la emoción en la sala era palpable. La constructora intentó contraargumentar, insistiendo en que Sergio estaba emocionalmente involucrado y que sus argumentos se basaban en sentimentalismo, no en hechos legales. Pero él, con calma, respondió cada acusación, mostrando que existían precedentes legales para proteger a residentes en situaciones como la de Lucía, donde el valor histórico y humano de un lugar superaba el interés económico. Al final de la audiencia, el juez decidió posponer el veredicto para revisar los argumentos presentados, pero Sergio sentía que habían logrado tocar algo en el tribunal. No se trataba solo de la lucha por una casa, sino por dignidad y respeto. Al salir del tribunal, los vecinos del barrio se acercaron a Lucía y Sergio para agradecerles, como si ellos representaran la fortaleza de todos los que vivían allí. Muchos tenían lágrimas en los ojos mientras expresaban palabras de apoyo y gratitud. Lucía miró a Sergio con una sonrisa de alivio, aunque cautelosa. A pesar de todas las incertidumbres, ahora sabía que, independientemente del resultado, la presencia de su hijo a su lado era la victoria más importante de su vida. Y, para Sergio, era como si una nueva página se hubiera escrito. Se dio cuenta de que esa lucha le había dado algo que ninguna victoria en el tribunal le había proporcionado jamás, un propósito genuino y una conexión verdadera. En los días siguientes, Sergio reflexionó mucho sobre el significado de ese caso. La experiencia lo había cambiado profundamente, y sabía que su carrera nunca sería la misma. También sabía que, ganara o perdiera en el tribunal, su trayectoria como abogado corporativo, enfocado solo en el lucro, ya no tenía sentido. Por primera vez, Sergio se preguntaba si podría usar sus habilidades de una manera que ayudara a personas como Lucía y los vecinos del barrio, gente común que solo quería vivir con dignidad. Mientras aguardaban el veredicto, Lucía y Sergio continuaron viéndose casi todos los días. Ella le enseñaba sobre el barrio, lo presentaba a los vecinos y le contaba historias de una época en la que la vida era más sencilla. Ese mundo era nuevo para él, pero, cada día, Sergio se sentía más conectado a esos rostros, a esa realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Finalmente, llegó el día del veredicto. Lucía estaba nerviosa, y Sergio, aunque intentaba mantener la calma, sentía el peso del momento. Cuando el juez entró en la sala e inició la lectura, todos guardaron silencio. El magistrado, después de una pausa que pareció durar una eternidad, anunció que el tribunal había decidido a favor de los residentes. La constructora tendría que suspender los planes de demolición y respetar el derecho de vivienda de todos. El alivio y la alegría fueron inmediatos. Lucía lloró y abrazó a Sergio con todas sus fuerzas, mientras los vecinos celebraban a su alrededor. Para ellos, aquella victoria era más que una decisión judicial, era la prueba de que sus derechos y sus historias tenían valor, incluso en un mundo que parecía siempre privilegiar el poder y el dinero. Al ver la felicidad de su madre y de los vecinos, Sergio se sintió realizado de una forma que nunca había experimentado. Comprendió, en ese instante, que esa era la verdadera victoria de su vida. Por primera vez, su lucha significaba algo más allá del dinero y el estatus, significaba justicia, pertenencia, y sobre todo, reconciliación con su pasado y su origen. La victoria en el tribunal marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Sergio. Por primera vez, sentía que su trabajo había hecho una verdadera diferencia en la vida de alguien, especialmente en la de Lucía, su madre biológica.
Pero el peso de su decisión también trajo repercusiones. Antiguos colegas comenzaron a evitar el contacto, y muchos de sus principales clientes rescindieron los contratos, desaprobando su decisión de abandonar un caso tan lucrativo por una causa personal. En cuestión de semanas, lo que antes era una carrera consolidada y respetada se desmoronó, y Sergio se dio cuenta de que el prestigio y la estabilidad en los que siempre había confiado ya no formaban parte de su vida. Marina, su esposa, lo acompañaba en cada paso de ese cambio. Sergio sabía que su decisión no afectaba solo a él, sino también a ella y a la vida cómoda que siempre habían tenido. En una cena tranquila, decidió hablar abiertamente sobre sus preocupaciones. Marina, sé que mi elección ha afectado nuestra vida. Perdí casi todos los clientes y mi reputación en el mercado ya no es la misma, admitió, suspirando. Y, por primera vez, no sé cuál será el próximo paso. Ella sonrió con paciencia y le tomó la mano. Sergio, nunca te había visto tan vivo como en estos últimos meses. Creo que este cambio puede ser el comienzo de algo mejor, incluso para los dos. ¿Has pensado en usar tu experiencia para ayudar a estas personas de una manera diferente? Las palabras de Marina se quedaron en la mente de Sergio. Había aprendido mucho al lado de Lucía sobre el barrio y sobre los vecinos, y se dio cuenta de que, más que proteger la casa de ella, quería proteger la dignidad de todas las familias que vivían allí. Esa misma noche, surgió una idea, un proyecto que podría transformar la vida de las próximas generaciones. En los días siguientes, Sergio comenzó a visitar el barrio con frecuencia, conociendo mejor a los vecinos y observando de cerca las dificultades que enfrentaban. La mayoría de los niños estudiaban en escuelas públicas abarrotadas y sin recursos, y pocos tenían perspectivas de un futuro mejor. Las familias vivían de trabajos precarios y oportunidades escasas, lo que las hacía vulnerables a las promesas vacías de las grandes empresas que veían en el barrio una oportunidad de lucro. Fue entonces cuando la idea tomó forma. Sergio abriría una escuela en el barrio, un lugar donde los niños pudieran tener acceso a una educación de calidad, que los capacitara para no depender únicamente de la buena voluntad de otros, sino para conocer sus derechos y construir un futuro basado en el conocimiento. Se propuso crear algo que, de niño, él mismo habría valorado, un lugar que incentivara a los niños a soñar y a protegerse de las injusticias, ayudándoles a desarrollar una visión crítica y habilidades que les permitieran enfrentar el mundo. Lucía fue la primera en escuchar la idea, y, al oír lo que su hijo planeaba, lo abrazó con los ojos llenos de orgullo. Este barrio necesita esperanza, Sergio, y nada trae más esperanza que el conocimiento. He visto a tantos jóvenes sin oportunidades, sin un camino que seguir. Saber que quieres darles eso es más de lo que podría haber soñado. Con su aprobación, Sergio comenzó a poner en marcha el plan. Invirtió gran parte de sus ahorros en la compra de un terreno junto a la casa de Lucía, un espacio abandonado que estaba a punto de ser vendido a otra empresa. El proyecto requirió meses de planificación, reuniones con arquitectos y muchas negociaciones para conseguir materiales a precios accesibles. Sabía que no podría hacerlo todo solo, y, con el tiempo, la misma comunidad se unió al proyecto, ofreciendo mano de obra, donaciones y el apoyo necesario para levantar la nueva escuela. Marina también se involucró, colaborando en la administración e incluso organizando eventos para recaudar fondos. Su entusiasmo contagiaba a Sergio, quien se sorprendía al ver cuánto los unía el sueño de la escuela. Él, que siempre había sido distante, ahora se veía con la mente y el corazón enfocados en un propósito mucho mayor. La construcción de la escuela se convirtió en un verdadero movimiento en el barrio, una fuente de inspiración para los niños que vivían allí. Pasaban diariamente para ver el progreso de la obra, observando cada pared levantada y cada espacio que surgía como parte de un futuro que, hasta entonces, parecía inalcanzable. Poco a poco, el proyecto ganó notoriedad, y hasta personas de otras áreas comenzaron a visitar el lugar para conocer la historia detrás de la escuela. Lucía seguía cada paso con una sonrisa discreta. Ver a su hijo construir ese espacio era como presenciar un sueño que ella nunca se había atrevido a tener. Ayudaba en lo que podía, organizando eventos comunitarios para mantener al barrio unido y presentando a Sergio a otras madres, que ansiaban un futuro mejor para sus hijos. Él escuchaba historias de pérdidas, de luchas y de sacrificios hechos en nombre de un mañana más justo. Cada historia reforzaba su convicción de que la escuela era el camino correcto.
Después de algunos meses, el proyecto finalmente tomó forma, y la inauguración de la escuela fue marcada por una ceremonia sencilla pero llena de emoción. La construcción era pequeña, pero Sergio sabía que aquel espacio modesto cargaba un poder inmenso. Lucía fue la primera en dar un discurso, expresando el orgullo que sentía al ver a su hijo ofrecer algo tan importante a la comunidad. Los niños se agolpaban en la entrada, sonrientes y ansiosos, y Sergio, con el corazón acelerado, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. En los días que siguieron a la inauguración, Sergio se dedicó por completo a la administración de la escuela, contratando maestros y creando un currículo que incluía, además de las materias tradicionales, temas como ciudadanía, derechos humanos y principios de ética. Quería que los niños tuvieran una base sólida, que comprendieran desde pequeños el valor de conocer sus derechos y que fueran capaces de protegerse contra promesas vacías e intereses ocultos. La escuela comenzó a funcionar, y cada día que pasaba, Sergio se involucraba más. Se dio cuenta de que la transformación no era solo en la vida de los niños y las familias del barrio, sino también en su propia vida. Por primera vez, sentía que su carrera tenía un propósito genuino. Cambió los trajes caros por ropa sencilla y las reuniones corporativas por tardes enseñando a los niños sobre el significado de la justicia y la dignidad. Marina, a su lado, apoyaba su dedicación, y su relación se volvió más fuerte y afectuosa. Pasaba tardes en la escuela, conociendo a los niños y organizando eventos para mantenerlos comprometidos. Sergio la miraba con nuevos ojos, reconociendo que, a pesar de todos los sacrificios que él le había pedido, Marina estaba a su lado, creyendo en él y en el proyecto. Lucía era una presencia constante en la escuela, y su sonrisa, antes marcada por tantos años de sufrimiento, ahora irradiaba felicidad y paz. Contaba historias a los pequeños, y muchos la llamaban cariñosamente la abuela del barrio. A los ojos de los vecinos, Sergio y Lucía simbolizaban una nueva era para aquella comunidad. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Sergio fue abordado por una de las madres del barrio. Ella le agradeció emocionada por todo lo que estaba haciendo, tomándole las manos con firmeza. «Mi hijo ya me ha dicho que quiere ser abogado como usted. Quiere ayudar a las personas y cambiar el mundo», le dijo, con lágrimas en los ojos. Sergio sonrió, sintiéndose profundamente agradecido. Percibía, cada día, que su trabajo estaba dejando huellas duraderas. Ese proyecto no era solo una escuela, era un símbolo de resiliencia, una prueba de que la unión y el conocimiento podían transformar vidas. Al final de cada día, Sergio y Lucía caminaban juntos por el barrio, discutiendo nuevas ideas para la escuela y recordando las transformaciones que aquel proyecto había traído a sus vidas. En una de esas conversaciones, Lucía miró a su hijo, y con lágrimas de orgullo en los ojos, le dijo: «Siempre supe que harías algo grande, Sergio. Ahora veo que has encontrado el camino que tu padre siempre soñó para ti. Él quería que fueras más que un abogado, quería que fueras alguien que trae cambios al mundo. Y hoy eres todo eso y más». Sergio sonrió, tomando la mano de Lucía con cariño. Se dio cuenta de que la presencia de ella en su vida era el vínculo que siempre había faltado, y que cada paso que había dado junto a ella lo había ayudado a redescubrir lo que realmente importaba. Ahora, con la escuela funcionando y su vida transformada, Sergio finalmente se sentía en paz. Sabía que, de ahí en adelante, no importara lo que el futuro trajera, tendría algo que nadie podría quitarle: el orgullo de haber honrado la memoria de su madre adoptiva, de su padre biológico y, sobre todo, de su madre, Lucía, quien había luchado tanto para que él tuviera una vida digna. Esa fue la jornada de Sergio y Lucía, un abogado y una madre separados por el destino, pero unidos por un reencuentro inesperado que cambió sus vidas para siempre. Sergio tuvo que elegir entre el éxito y el amor, entre el deber y la familia, y junto a Lucía descubrió el verdadero valor de su historia. ¿Y tú, qué opinas de este emocionante giro? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Así nos ayudas a seguir trayendo contenido inspirador. Hasta la próxima.